Gracias. Quisiera comentarles que estas reservas tratan de ayudar un poco a mitigar los estragos que ha causado esta reforma fiscal, en el entendido que mucho ya se ha hablado del tema de los repecos y el nuevo régimen de incorporación. Yo creo que necesitamos también dar herramientas que faciliten sobre todo a los contribuyentes a tener la opción de tributar de una manera más fácil, rápida y simple. Por ello, propongo que el artículo 16 se pueda ser modificado en el último párrafo del inciso B de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, para que quedara de la siguiente manera. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo. De igual forma, el Servicio de Administración Tributaria elaborará un formato de comprobante simplificado, impreso, que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán solicitar como mecanismo alternativo al uso de la herramienta electrónica, prevista en la fracción cuarta del artículo 112 de la ley señalada. El comprobante simplificado tendrá el mismo valor probatorio que el comprobante electrónico y únicamente exigirá que se anote a mano el monto de la operación, la fecha y la clave de registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. Perdón. Es claro que el tema de la factura electrónica ha facilitado a algún sector importante de contribuyentes la tributación misma, pero también es una realidad, y esto lo hemos visto cuando recorremos mercados, algunos comercios, todos aquellos que estaban en aquel régimen del pequeño contribuyente. Ahora vemos que les es muy complicado hacerse llegar de estos elementos técnicos y electrónicos que requieren para poder emitir estas facturas electrónicas. Lo que esta reserva pretende es abrir una oportunidad para que a través de este recibo simplificado, un recibo simple, impreso, se pueda tributar de mejor manera. Ojalá tengan ustedes a bien considerar esta reserva por el bien de miles de mexicanos que hoy en día se levantan temprano a trabajar y que muchas veces sacan solo lo del día, lo del almuerzo, y que no están en posibilidades de poder emitir estas facturas electrónicas o contratar un contador o hacerse llegar de un equipo electrónico, una computadora para poder emitir estas facturas. Es una opción que se utiliza en países que aquí muchas veces han presumido o han comparado, como Chile, donde se ocupan estos recibos simples, simplificados, que nos permitirían dar la opción a los contribuyentes de una mejor tributación. La otra reserva, perdón, es el artículo 16, que se le pueda adicionar un párrafo a la fracción A de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, que rezaría la letra de la siguiente manera. Los contribuyentes del capítulo 1 y 2 del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta podrán incluir entre sus deducciones personales los gastos destinados a transporte terrestre, alimentación, alquiler de vivienda y compra de ropa o calzado, sin que la deducción en cada uno de los conceptos señalados sea mayor al equivalente a salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. Los gastos deducibles de los contribuyentes haga para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. El Servicio de Administración Tributaria podrá regular el mecanismo para que estas deducciones puedan ser aprovechadas por los contribuyentes en los pagos provisionales, los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 del título cuarto, así como el último párrafo del artículo 151. Ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta no son aplicables a los beneficios que aquí se señalan. Esta reserva pretende poder incrementar las deducciones o que se puedan autorizar las deducciones en estos 4 elementos básicos de la vida diaria de los mexicanos: alquiler, transporte, compra de alimentos y y vestimenta y calzado. Es importante, y más yo siendo de la ciudad de León, Guanajuato, fortalecer estos sectores, textil y de calzado, que muchas veces se ven
inmersos en políticas internacionales. Hace pocos días el secretario de Hacienda fue a dar un anuncio para el sector cuero calzado en la ciudad y creo que esta reserva complementa de muy buena forma el apoyo a los industriales del calzado. ¿Por qué? Porque en la medida que los asalariados, sobre todo, tengamos ese ejército de mexicanos pidiendo facturas sobre estos 4 aspectos que he señalado, evidentemente tendremos un círculo virtuoso. Al pedir estas facturas se eleva la comprobación fiscal y creo que al final del día la tributación sería más elevada que el daño que se puede hacer al estar deduciendo estos factores. Ojalá que puedan considerar, por el bien no solo del sector cuero calzado de mi ciudad natal, León, Guanajuato, sino por el bien de miles de mexicanos que a diario trabajan para poder obtener ingresos y que no se ven beneficiados con ninguna deducción de ningún tipo con la actual ley. La última reserva al artículo 16 sería para adicionar una fracción 13 al inciso A de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, que la letra señalaría lo siguiente: fracción 13, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen conforme a los títulos segundo o cuarto, capítulo segundo, sección primera y capítulo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en la posibilidad de efectuar, en lugar de la deducción prevista en otras disposiciones, la deducción inmediata y hasta por el 100% de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados en municipios con una población mayor a 300,000 habitantes y dentro de un perímetro de 2.5 kilómetros del domicilio del ayuntamiento, siempre que este último no sea modificado con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición y se ubique dentro del perímetro de fundación del municipio. La inversión que aquí se señala incluye construcciones nuevas, así como las reparaciones y adaptaciones a los bienes inmuebles mencionados. Tratándose de la enajenación de los bienes inmuebles definidos en el párrafo anterior, el enajenante podrá considerar que el costo comprobado de adquisición actualizado del inmueble sea cuando menos el equivalente al 40% del monto de enajenación de que se trate. Los contribuyentes podrán optar por aplicar lo dispuesto en este párrafo siempre que sea comprobable que el adquiriente efectúe adicionalmente a la compra una inversión mínima en el inmueble, equivalente al monto de enajenación señalada, dentro de los 2 años inmediatos siguientes a la fecha de enajenación. Para la aplicación de este estímulo, el adquiriente deberá aceptar en forma incondicional la responsabilidad solidaria del pago del impuesto sobre la renta que se haya dejado de pagar por el enajenante, mismo que le será exigido en caso de no cumplir en tiempo y forma con la inversión requerida en el inmueble. Los montos y aceptación de responsabilidad solidaria deberán constar en la escritura pública donde conste la compraventa. Esta reforma o esta reserva busca incentivar los centros históricos de estas ciudades de más de 300,000 habitantes. Hoy en día, todas las ciudades medias, intermedias de este país sufren un problema importante, falta de densificación. Los centros históricos se están despoblando, las ciudades han ido creciendo, se van expandiendo hacia los terrenos, las reservas territoriales a las orillas de las ciudades, y dichos centros históricos se quedan sin inversionistas porque es muy caro y resulta poco rentable. Esta iniciativa busca rescatar algún decreto presidencial que ya se ha utilizado en algunas ciudades y que permite que los ciudadanos que inviertan en estos centros históricos puedan tener esta deducción acelerada al 100%. No solo es el rescate de estos monumentos históricos o casonas viejas del centro histórico, es una política a largo plazo que buscaría poder densificar las ciudades, que tanta falta nos hacen hoy en nuestro país. Como muestra un botón, la ciudad de León, Guanajuato, cuenta hoy con 19,000 hectáreas de mancha urbana, de las cuales casi 3,000 hectáreas son lotes baldíos. Esto ha provocado hoy que un policía tenga que cubrir 60 hectáreas de mancha urbana. Esto resulta imposible para prestar la seguridad que los ciudadanos requieren. Las políticas de administración del suelo, en este caso con un tema extrafiscal, nos podrían ayudar a tener una mejor administración del territorio y por ende de la administración pública municipal. Y como fin, tener que los leoneses y los ciudadanos mexicanos de estas ciudades puedan tener servicios de mayor calidad. Ojalá puedan ser aprobadas estas reservas, las dejo a su consideración. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, don Diego. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.